Vicente Ramón Guerrero Saldaña nació en Tixla, actual estado de Guerrero, en 1782 y murió en Cuilapán en 1831. Militar y político mexicano. Procedente de una familia de campesinos y arrieros de origen mestizo, Vicente Guerrero trabajó desde su juventud como arriero, labor que lo llevaría a recorrer continuamente su región natal. Allí se hallaba cuando, el 16 de septiembre de 1810, se inició el levantamiento independentista del cura Miguel Hidalgo. Un mes después, el cura Hidalgo encargó a José María Morelos llevar la insurrección al sur del país, a lo largo de la primera campaña de Morelos en el sur de México, que se prolongó hasta agosto de 1811. Fueron muchos los que se unieron a él, entre ellos se lleva Hermenegildo Galeana, que había sido enviado por José María Morelos para tomar Taxco, y que convenció a Vicente Guerrero para que se sumara al movimiento independentista. Morelos reconoció los méritos de Guerrero y le otorgó el grado de capitán, ordenándole instruirse en el manejo de las armas, la fabricación de pólvora y las estrategias de guerra. Cuando el cura Hidalgo fue detenido y ejecutado en julio de 1811, el liderazgo de la revuelta pasó a manos de Ignacio Pérez Rayón y José María Morelos. Siempre al servicio de Morelos, en 1812 tomó parte de la conquista de Oaxaca y de nuevo por su demostración continua de valor fue ascendido a teniente coronel. Comisionado por Morelos para que reforzara la zona costera del sur, Vicente Guerrero conquistó Puerto Escondido y Santa Cruz de Huatulco y participó en la toma de Acapulco. En 1814, Guerrero y su ejército escoltaron a los miembros del Congreso a Tlacotepec para darles seguridad, y después fue enviado a Mixteca como apoyo a las fuerzas insurgentes de San Juan y Ramón Sesma. Su táctica consistía en ataques sorpresivos y rápidos, lo cual dio una gran fama por su efectividad. En 1815, tras la aprehensión y fusilamiento de Morelos, Guerrero se replegó a la Sierra del Sur. Al revelar a Morelos en el liderazgo de la causa emancipadora, Guerrero se convirtió en la última cabeza visible de un levantamiento que parecía ya definitivamente sofocado. Los jefes insurgentes, Rosains y Sesma, aceptaron el indulto del gobierno. Las tropas realistas controlaron ya casi todo el territorio mexicano. El virrey español Juan Ruiz de Apodaca intentó coaccionar a Guerrero, valiéndose de su padre para que también él aceptara el indulto, pero se negó. En 1818, Guerrero, reconocido como el general en jefe del Ejército del Sur, mantenía contacto con Pedro Ascensido en la zona de Iguala y Taxco. Cuando aquella primera intentona independentista parecía agonizante, el inicio en España del trienio liberal dio un giro a la situación. Entre las élites coloniales empezaron a gestarse conspiraciones para impedir la implantación de un régimen liberal. A finales de 1820, el coronel Agustín de Iturbide fue designado por rey Apodaca para que pusiera fin a la insurgencia. Viendo que no podía derrotar fácilmente a Guerrero y consciente de que las autoridades virreinales podían aceptar la independencia como modo de preservar el régimen absolutista, Iturbide se pasó al bando insurgente y redactó el llamado Plan de Iguala, programa político integrado por un proclama de independencia y un plan para el establecimiento de un gobierno mexicano. Con el apoyo de Guerrero, Iturbide avanzó al frente de su ejército trigarante hacia la Ciudad de México, ganando adhesiones en todas partes. En septiembre de 1821, Iturbide entró triunfalmente en la capital, proclamó la independencia y se puso al frente de un gobierno provisional. Pero cuando unos años después Iturbide se coronó emperador de México, Guerrero tomó todas las armas para apoyar la sublevación republicana del general Antonio López de Santa Anna. Iturbide cayó en 1823 y tras un periodo constituyente, el Congreso eligió como primer presidente de la República de México a Guadalupe Victoria, quien incluyó en su primer gabinete a Vicente Guerrero como ministro de Guerra. Guerrero apoyó incondicionalmente al presidente Guadalupe Victoria y se afilió a la logia masónica yorquina. A las numerosas dificultades políticas y económicas que hubo de encarar el presidente Victoria, hubo que sumar, en efecto, el enfrentamiento subterráneo entre las sociedades secretas que pugnaban por el poder político. Las dos más importantes, la logia yorquina y la escocesa, tenían idearios antagónicos. La escocesa, conservadora y centralista, contaba con muchos españoles entre sus miembros. La yorquina, demócrata y liberal, reunía a federalistas y antiespañolistas. El desmantelamiento en 1827 de una conspiración españolista supuso un triunfo para la logia yorquina, pero pronto surgieron divisiones en el seno de la misma. Para la elección presidencial de septiembre de 1828,
Una parte de sus miembros apoyaba la candidatura de Vicente Guerrero, mientras otra facción prefería el moderado Manuel Gómez Pedraza. Este último resultó elegido, pero las irregularidades detectadas en el proceso electoral y las rivalidades internas desencadenaron el levantamiento llamado de la Acordada, dirigida en la capital por el propio Guerrero y apoyado por el general Santana, que exigía la anulación de las elecciones. Sometido a una fuerte presión, el Congreso acabó de destituir a Gómez Pedraza y proclamó a presidente constitucional Guerrero. El mandato de Vicente Guerrero sería muy breve, desde abril hasta el diciembre de 1829. El nuevo presidente quiso llevar a la práctica un programa de reformas radicales. La primera de ellas fue el tercer decreto para abolición de la esclavitud, que tendría efectos definitivos. Sin embargo, la gran mayoría de sus iniciativas legislativas ya fueron de un tipo económico o de forma social. Resultaron inefectivas a causa de una grave penuria en que se hallaban arcas públicas. En septiembre de 1829, para complicar más la situación, un ejército comandado por el general Isidro Barradas protagonizó el último intento de la monarquía española de recuperar su antigua colonia. El general Antonio López de Santana logró derrotar a los españoles, incrementando así todavía más su prestigio, y se unió al vicepresidente Anastasio Bustamante para derrocar a Guerrero de nuevo bajo presión. El Congreso declaró a Guerrero incapacitado para el gobierno y nombró presidente a Anastasio Bustamante 1830 a 1832. La causa de su muerte fue una alta traición, dicha que se dio el 15 de enero de 1831 en la playa Tlacopanocha, en Acapulco. Vicente Guerrero recibió la invitación a almorzar con el capitán del bergantín Colombo, Francisco Picaluga, mercenario genovés. Una vez a bordo, él y sus colaboradores fueron aprehendidos sorpresivamente. De inmediato, el barco elevaría anclas. La traición ocurrió a cuenta de 50,000 pesos que había ofrecido el ministro de Guerra José Antonio Facio por indicaciones del vicepresidente general Anastasio Bustamante, líder de la sublevación en contra del presidente Guerrero. Sobre la reacción de Guerrero, el historiador Juan Díaz Arias comentaría lo siguiente: no le faltó ánimo ni valor para oponerse a la revolución. Lo que le faltó fue el patriotismo de quienes estaban obligados a ayudarle y sostenerle, en un círculo de perjuros y traidores, y que en vano había requerido resistir a una rebelión consumada por las tropas del gobierno, acaudillada por el vicepresidente de la República. Juan de Dios Arias, México a través de los siglos. Guerrero fue transportado al puerto de Santa María de Huatulco. Fue entregado a 4 oficiales que esperaban el arribo de la embarcación en la playa que desde entonces se denomina La Entrega. Entre ellos se encontraban el capitán José Miguel González, el teniente Fuentes y el alférez Maciel de caballería. El 25 de enero, Guerrero comenzó a ser interrogado por el fiscal José María Llanes, capitán del batallón activo de Jamiltepec. Llanes se enfermó durante el juicio militar. Por tal motivo, Joaquín Ramírez y Sesma ordenó a Nicolás Condelia continuar el proceso como juez fiscal y alférez del 11º regimiento, Juan Ricoy como secretario. El defensor fue el subteniente Francisco Cosio. Guerrero fue condenado a la pena de muerte. Fue fusilado el 14 de febrero de 1831 en Cuilapan, Oaxaca. En 1833, Bustamante y miembros de su gabinete son llevados ante la justicia por el asesinato de Guerrero. Juan Álvarez, quien intentó evitar el asesinato de Guerrero, acusa a Bustamante de haberle obligado a tomar las armas en defensa propia y para defender las instituciones. Asimismo, José Antonio Barragán acusa a Bustamante por haber hecho la guerra a muerte a los patriotas que sostenían a las instituciones y los derechos de Guerrero como presidente. Asimismo, 3 legisladores de Oaxaca solicitan el cambio de nombre de Cualipán a Ciudad Guerrero-Titlán para honrar y reivindicar la memoria del insurgente. Bustamante y sus aliados niegan los cargos, alegando que pagaron a Picaluga para adquirir su barco y que fue una casualidad que éste decidiera entregarlo en la playa en la que guardaba las fuerzas que aprenderían a Guerrero. Por otra parte, los bustamantistas hacen desaparecer los archivos concernientes a las órdenes recibidas por las fuerzas apresoras y a los tratos con Picaluga. Sin embargo, testigos a bordo del Colombo de ambos bandos declararían después que Guerrero fue hecho prisionero en un camarote, bajo doble guardia armada, y que varios de sus acompañantes fueron inmovilizados con cuerdas y grilletes.